Saludos estudiantes. El día de hoy vamos a ver de qué se trata la nueva especialización en teoría y cálculo en conexiones metálicas. Esto es un nuevo curso que se va a abrir, el cual va a consistir de lo siguiente. Esto va a ser un curso dedicado a el diseño de conexiones metálicas con el software Idea Estática. Pero antes de esto tenemos que ver pues la teoría, tenemos que conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta para conocer al detalle que se debe considerar antes de aplicarlos en lo que vendría a ser el software. Entonces el curso se divide en el siguiente. En el módulo 1 vamos a ver todas unas dos presentaciones de conceptos prácticos, de cómo vendría a ser la teoría de pernos, ¿no? Lo que vendría a ser las conexiones empernadas, que se debe saber sobre estos pernos, el concepto teórico de soldaduras. Entonces, si vamos a la presentación de las conexiones, pues vamos a empezar como lo especifica el capítulo J de la AISC 360, o en el capítulo 10 de la I090 en el caso de Perú, también hace esquema a esta disposición de los puntos a tratar en la norma, donde tenemos pues las soldaduras, los pernos, tenemos pues las planchas, y acá se van pues, a conocer cada uno de estos pernos. También la teoría que se debe conocer antes de realizar las conexiones, lo que vendría a ser pues los procesos de soldeo, los distintos procesos, eh, los tipos de soldaduras que se aplican según la normativa, lo que nos hace referencia a la normativa, cómo influye el cálculo de esta, ¿no? Qué se debe tomar en cuenta para hacer el diseño correcto del cordón de soldadura, cómo influye pues el ángulo de inclinación de los elementos, y así pues para conocer todos los aspectos de soldadura, así como también un poco de simbología se va a conocer, para también pues tocar lo que vendría a ser los pernos, ¿no? Cuáles son los tipos de pernos utilizados, la calidad del material que se encuentra, que se especifica según la normativa, los tipos de orificios, ¿no? De agujeros, los espaciamientos mínimos y máximos con que se trabaja, y las resistencias que hace mención a la tracción, que hace mención a la norma para hacer el chequeo de los estados pues, de últimos y de servicio para el diseño de los elementos, así como son pues la tracción, el corte, lo que vendría a ser el aplastamiento por desgarramiento, resistencia por fricción, todo lo que es la combinación y esfuerzos de tracción, ya sea tanto en los elementos como en el mismo perno. También lo que vendría a ser conocido como los bloques cortantes, todo lo que se especifica en ese tipo de falla, cómo influye la excentricidad de los elementos en el diseño de los pernos, que otros efectos, por ejemplo, el efecto de apalancamiento, esto es conocido cuando se tiene espesores delgados en el ala del perfil, y tienen este efecto tipo T. Pues también cómo se define estos rigidizadores que se le deben colocar, porque en base al capítulo 10 pues se hace toda la especificación de este cálculo, cuáles son las conexiones típicas que se debe utilizar para una estructura, ¿no? Y entonces este vendría a ser lo que es el módulo 1. También vamos a ver lo que es la teoría de placas base, ¿no? También vamos a conocer todo lo que vendría a ser eh, pues el diseño de placas bases, que se debe conocer acá, cómo influye cuando se tienen, qué tipo de materiales se utilizan acá, ¿no? En qué tipo de anclajes se utilizan, cuando se tiene momentos altos,
momentos pequeños, ¿no? Cómo influye al aplastamiento del concreto, de la que vendría a ser o bien la zapata o bien el pedestal. Pues tenemos para los distintos casos, para verificar tanto, para hacer el predimensionado de lo que es el ancho y el largo de la placa, así como el espesor. ¿Cómo se determina este espesor? Pues hay varios criterios que se deben considerar, que en el programa pues se aparece y se debe interpretar correctamente. ¿Qué es lo que sucede según la normativa ASI 318? Pues en esa normativa nos hace mención como hay una interacción entre el acero y el concreto, que se debe hacer todo el chequeo del modo de falla, tanto para los pernos como para los elementos de concreto. Cuando se arranca el concreto, cuando se desliza entre los elementos, cuando tenemos una falla lateral en la pieza de concreto, o simplemente pues cuando falla por arrancamiento del pedazo de concreto. Esto es correspondiente a lo que es la falla por cuando se tienen esfuerzos de tensión. Debido a la placa base se presentan tanto de tensión como de corte. También hace mención pues que en los cortes se debe chequear el perno, ya sea por corte o los elementos de concreto que forman una cuña a 35 grados aproximadamente. Se debe chequear todos estos modos, o si tenemos pues un efecto de cabeceo, el cual hace un desprendimiento en una zona del concreto como si fuera una falla de una zapata, ¿no? Te hace mención a todos estos esquemas de lo que vendría a ser la fórmula en base a los capítulos de la normativa ASI 318 2019. Esta vendría a ser la última edición de la normativa de concreto, que pues en el programa, pues si bien lo hace con la normativa de la 2014, pues habría que ver cuáles son las variantes que influyen, ¿no? No hay mucha variante, pero pues esto es lo que es para la versión del programa IDEA estática, versión 10. Ya para lo que es la versión 9, sí incluye la nueva normativa. Pues aquí seguimos viendo pues estos modos de falla. Se va a ver al detalle todos estos parámetros. Si es necesario pues reforzar la zapata o los pedestales para el correcto verificación de la placa base. Ya en el módulo 2 entramos con lo que es la introducción al software, a la idea estática, cuál es la teoría que se debe conocer detrás del programa, cómo maneja la información este programa, así como pues también aprender a conocer el software, el paso a paso de lo que siempre se debe conocer en todo software, pues a manejarlo para saber de qué se trata cada pestaña, cada comando y cada botón. Pues acá vamos a conocer los distintos tipos de análisis, pues también conocer qué tipos de análisis se puede hacer en este software. Acá vamos a ver entonces pues lo que vendría a ser el típico análisis de tensión de formación, donde se chequea la resistencia de los elementos versus las fuerzas aplicadas. Tenemos también el análisis por abolladura, que este análisis se basa en lo que es en el pandeo o abolladura de los elementos, ya sea local o global. Tenemos el análisis de rigidez. ¿Para qué nos sirve este análisis? Pues con este análisis podemos tener la garantía de que la conexión se comporta tal cual como queremos, así como para introducir estos elementos. Cuando tenemos un elemento empotrado en un software, ¿no?
es porque estamos suponiendo que esta conexión o lo que es la placa base se comporta como un elemento muy rígido. O si tenemos en caso pues que se permite cierta rotación sobre el elemento, tenemos que bien clasificarla como articulada, o si es semirrígido, pues que cómo influye la estructura, ¿no? Si está más del lado de una conexión articulada o más del lado de una conexión empotrada. Entonces, con este tipo de análisis ya tenemos las herramientas para saber qué debemos hacer en esa conexión, o si debemos reforzar o si debemos rigidizar un poco más en este tipo de conexiones, ¿no? Esto pues vendría a ser lo que es el análisis de rigidez. Tenemos también el análisis de resistencia de diseño de la unión. Este tipo de análisis veremos la utilidad que se presenta cuando no conocemos las cargas y queremos tener ratios. Queremos tener que en el elemento nos muestre los ratios. Introducimos pues cargas aleatorias, ¿no?, por así decirlo, y a partir de esas cargas, cuando hacemos el análisis, nos va a decir qué ratio tenemos. Entonces, después que hacemos el análisis de unas cargas tentativas que se tienen, podemos ver cuál es el rango el factor que tenemos en la resistencia total de la unión. Esto nos indica pues que hasta cuánto por ciento más podemos incrementar la carga que aplicamos inicialmente para que la resistencia de agotamiento de toda la unión pues falle, ¿no? Estemos ya en la capacidad última de este elemento, de todo el conjunto. Podemos ver pues también que va a ser lo primero que va a fallar en base a este tipo de análisis. Pues también vamos a ver todo lo que vendría a ser varios modelados, ¿no? También vamos a hacer varios ejemplos de distintos tipos de conexiones para el dominio del software. Vamos a ver cómo generar lo que es documentos e informes que presenta este programa. Y pues eso vendría a ser lo que es el módulo 2. Ya para el módulo 3 vamos a partir de un ejemplo real presentado desde un modelo en SAP 2000, que es como corresponde, que primero se debe chequear los elementos que se tienen en una estructura. En este caso vamos a hacer todas las conexiones de esta nave industrial, y luego que verificamos que todos los elementos cumplen, se proceden a hacer pues las uniones. Esto bien o se hace directo exportando con los elementos de plugin que nos da el programa, ¿no?, la interacción entre estos dos tipos de programa, o cómo extraemos las cargas desde el programa para ingresarla a lo que vendría a ser todos los modelos. Entonces vamos a realizar las placas base, vamos a realizar entonces también lo que vendría a ser los arriostres, estas conexiones de arriostres, como introducimos unas placas irregulares sobre estos elementos, lo que vendría a ser la unión entre la columna y la viga, y también pues las uniones entre cumbreras. Vamos a ver pues también todo lo que vendría a ser ya cuando se tiene al detalle cada uno de los elementos, cuáles son las cargas que entran sobre este elemento. Para no estar ingresando de forma manual, lo podemos hacer pues a través de lo que es la incorporación de los plugins del programa. Y luego de ahí que tenemos las cargas, pues hacemos todas las operaciones que necesitamos, en todas las operaciones que se hace de elementos de conexión, para tener pues ya finalmente la conexión total. Esto se calcula y nos va a dar pues si estamos
satisfaciendo o no la conexión. Entonces partimos de ese, vendría a ser el proyecto número 1 que se va a ejecutar, correspondiente pues al módulo 3. En lo que es el módulo 4, acá vamos a partir de lo que vendría a ser ya una estructura de nave industrial. Esta lo vamos a hacer desde el software Tekla Structures. Y pues cuando tengamos las conexiones acá, vemos que se nos va a facilitar mucho más lo que es la exportación de estas conexiones. O bien lo vamos a utilizar partiendo desde el software de análisis SAP 2000, o cuando se tiene una estimación de esta conexión, que la podemos hacer a través de los componentes de Tekla Structures. Este modelo se va a estar facilitando para que puedan hacer el mismo flujo. Y pues en dado caso de que no manejen mucho el programa, pues también se van a presentar videos pues introductorios de este software, para que por lo menos este ejemplo, todo esta edificio industrial lo puedan realizar. Luego de esto, pues vamos a utilizar lo que son según la última versión de la idea estática, la versión 20. Cabe destacar pues que luego que hagamos de la versión 10, esta es la versión 10, ¿no? Tenemos aquí la versión 10. Esta se va a presentar, se va a entregar pues de forma completa el programa, pero sí cabe destacar pues que esta versión se hace a través de la página de IDEA, y esto va a ser una versión de prueba, el cual nos dan 14 días de evaluaciones, pero pues se recomienda que después que ya se conoce todos los comandos típicos que se tienen con la versión 10, pasemos a la versión 20, y con esto pues tenemos los elementos pues de compatibilidad. Bueno, en este pues se van a presentar las conexiones, todas las conexiones se van a estar exportando, todas estas conexiones, y luego que tenemos la conexión acá y la chequeamos el programa, podemos pues a tener un flujo de interoperabilidad entre los software, ¿no? Lo que sería la colaboración. Sin embargo, pues también habilitamos todos estos enlaces, ¿no? O sea, lo que vendría a ser, explicamos de qué se trata la habilitación de estos enlaces que dice BIM, pues ya sea con los software de SAP 2000 o los de Tekla, ¿no? En este caso, por ser la versión 10, nos da para habilitar hasta la versión 2019. En la nueva versión, en la que es la versión de evaluación, que son 14 días, y así muestra una opción hasta la versión 2020, ¿no? O si tiene caso, pues hasta la 2019. Y igual también tenemos pues para las nuevas últimas versiones, el cual se debe habilitar estos lo que se conocen como plugins. Pues luego que hicimos todo el diseño de conexiones de este edificio industrial, pasaríamos ya a lo que es el último módulo, que en este módulo vamos a conocer pues la teoría, más que todo lo que es la teoría de lo que hay detrás de las conexiones precalificadas. Cuál es la filosofía de diseño sísmico con que se hacen este tipo de conexiones, que se debe conocer como sistemas intermedios o sistemas especiales, como por qué son estas las que se deben utilizar para estos tipos de sistemas, cuál es la normativa que se debe aplicar, cuál es la diferencia entre la normativa 341 y esta, que es especial nada más para este tipo de conexiones, por qué la normativa hace tanto hincapié en que tienen que ser precalificadas,
Bueno, porque tenemos que tener la garantía de que para estos sistemas hay una adecuada disipación de energía a través de la ductilidad de los elementos. Pues esto pues es lo que vendría a ser el módulo 5. También pues conoceremos las normativas que se van a utilizar, ¿no? Que es lo que pues todo se va a trabajar a través de las normativas, y se va a ver pues también las hojas de cálculo para pues manejar, para interactuar con lo que vendría a ser el conocimiento teórico y cómo se aplica a este tipo de elementos que son las conexiones, ¿no? Cuáles son las fuerzas que me convienen, cuáles son las fuerzas que debo aplicar sobre estos elementos para el diseño de todos los elementos, ya sean las soldaduras, ya sean los pernos o las mismas placas de, que, que forman la conexión. Entonces, básicamente esto y mucho más, pues vamos a ver en el curso, en este curso de especialización, el cual pues van a tener un conocimiento bastante sólido pues para diseñar estructuras, lo que es la clasificación ordinaria, ¿no? De elementos prácticamente como si fueran elementos para estructuras industriales o estructuras donde pues conocemos la geometría de los elementos y sabemos que se van a comportar como elementos ordinarios, ¿no? Pues ya para lo que es los elementos intermedios y especiales, pues vamos a ver un poco de los conceptos y qué hay detrás de todo esto. Entonces, sin mucho más que agregar, pues espero verlos en el nuevo curso y estaremos atendiendo todas sus dudas. No duden pues en consultar, que se les va a responder a la brevedad.